Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos observado juntos las escenas de recepción de casi 1 millón de dosis de vacunas Pfizer que serán aplicadas a niños entre 5 y 11 años a partir del lunes. El presidente Pedro Castillo, presente en el aeropuerto, ha hecho algunas precisiones, señalando, por ejemplo, que el próximo viernes 28 llegarán cerca de 500.000 más y desde entonces cada semana recibiremos más de 400.000. Ha señalado también que el objetivo respecto a los maestros es llegar a 90% de maestros vacunados con 3 dosis para el mes de marzo, lo que facilitará sin duda el reinicio de clases presenciales. Era, repito, una reunión en el aeropuerto para recibir lotes de dosis para niños. En realidad es la misma vacuna que los adultos tomamos, pero en menor cantidad. Eso supone cambiar naturalmente el recipiente que mantiene esta vacuna. Quiero señalar, sin embargo, que en un momento dado el presidente de la República aprovechó para referirse a los que quieren amordazar al pueblo. Sobre ese tema vamos a hablar justamente qué ha podido querer decir con esto horas después de que en el Congreso se votara la aprobación de una ley que el Ejecutivo había observado, ley que define los términos de realización de un eventual referendo de reforma constitucional. Hemos invitado para hablar sobre lo actuado en el Congreso hoy y sobre los temas políticos en generales a 2 congresistas, el señor Héctor Valer, que es vocero de la flamante bancada nueva Perú Democrático, y a la señora Carol Paredes, que es vocera alterna de Acción Popular, representante por San Martín. Señores congresistas, muy buenas noches y bienvenidos a RPP. Buenas noches, don Fernando, a sus órdenes, y buenas noches, Perú. Tengo entendido, señora Carol Paredes, que usted, como la mayoría de los miembros de Acción Popular en el Congreso, votaron en un sentido contrario al señor Valer, su partido y otros partidos vinculados al gobierno. Es decir, ustedes han votado a favor de la aprobación por insistencia de la ley que había sido observada, es decir, cuestionada por el Ejecutivo. El resultado total del voto ha sido 72 votos a favor de la insistencia y 44 contra. Explíquenos, por favor, si en efecto tengo razón cuando deduzco que su voto fue favorable a la insistencia y con qué motivaciones votó en ese sentido. Bueno, primeramente, buenas noches, don Fernando. Buenas noches. De esta manera poder saludar a mi colega Valer. Efectivamente, el día de hoy se ha aprobado la insistencia respecto a la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en los artículos 40 que tiene que ver con la improcedencia de referéndum, y 44 que corresponde a la autoridad que convoca el referéndum, de la ley 26.300. Lo que hace este dictamen de insistencia es solo precisar lo que ya está regulado en el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, referente a toda reforma constitucional, ya sea total o parcial, debe ser aprobada por el Congreso de la República. Y acá nadie está amordazando a la población y a la ciudadanía. Lo que más bien está haciendo esta gestión es amordazar a la población y a la ciudadanía, es no dando trabajo, no cuidando la salud de nuestra gente, no generando la reactivación económica para nuestra gente. Eso es amordazar a nuestra población cuando justamente no trabajamos en función de esas demandas y necesidades que en estos momentos necesita nuestro pueblo de hombres y mujeres que están esperando respuestas concretas a esta crisis en la que estamos viviendo. Significa que usted sí se sintió aludida cuando el presidente de la República hace pocos minutos habló de algunos que quieren amordazar al pueblo. ¿Piensa usted que él se dirigía a congresistas como usted que han votado a favor de la aprobación por insistencia de esta ley? Mira, señor Fernando, yo no me siento aludida porque nosotros estamos trabajando para que las cosas salgan bien, pero sí hay que dejar claridad cuando también te mandan diferentes mensajes por diferentes espacios. Y aquí yo sí estoy totalmente consciente cuando alguien no responde a lo que la población necesita. Nosotros necesitamos, como decimos, buena salud, buena educación, reactivación económica en todos los sentidos. Y es más, es una forma también de fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad de nuestro país.
Señor Valer, buenas noches. Usted votó naturalmente contra la aprobación por insistencia. Yo escuché la intervención que realizó usted haciendo referencias a la Revolución Francesa y afirmando que esto es una válvula de escape para una demanda popular que si no se sabe utilizar, temía usted que podía más bien abrir el camino a una revolución como la que sucedió en Francia en 1789. Sí, don Fernando, por la siguiente razón. Primero, yo creo que es necesario preparar un momento constituyente sin violencia, escuchando a las organizaciones sociales, económicas y ambientales. El movimiento constituyente se puede dar de acá a 4 o 5 años, movilizando las bases, la academia, etc. Pero si se siguen cerrando los instrumentos de consulta popular como es el referéndum, lamentablemente estamos cerrando las válvulas de escape de la energía popular que podrían explotar en cualquier momento, toda vez que la Constitución actual, en su capítulo económico y también en su capítulo social, lamentablemente permite el monopolio, el oligopolio, etcétera, y las gentes del Perú, en su mayor parte los pobres del Perú, piensan que esta Constitución es la culpable de la pobreza del país. En consecuencia, si ellos piensan así y votaron mayoritariamente a favor del presidente Castillo, que en su plataforma electoral fue la Asamblea Constituyente, hay que escuchar al pueblo y decirles, muy bien, preparemos una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución y no generaremos derramamiento de sangre. Pero ¿dónde ha escuchado usted que hay un clamor popular por un cambio total de la revolución? ¿Puede darnos ejemplos? Porque no es lo que las encuestas revelan. Efectivamente hay un malestar grande porque hay mucho desempleo, porque hay pobreza, porque hay las consecuencias del COVID. Pero de ahí a dar el salto, que la causa de todo este malestar es la Constitución vigente en el año 93, hay un salto que no sabemos qué cosa lo autoriza a dar. Tanto más que el presidente de la República mismo, el 28 de julio, cuando asumió funciones, habló de lo que la Constitución establece en el artículo 206 y que en la entrevista reciente que ha dado y publicada en el semanario Hildebrand el día domingo, hace unos días, el día viernes, perdón, él no se compromete mucho más ahora con el tema de la Asamblea Constituyente, de manera que yo no sé por qué usted cree que es el clamor popular en este momento. Además habla de 4 o 5 años. Si es 4 o 5 años tendremos las elecciones del año 26 y se podrá presentar eso como un tema electoral y quien sea que postule y gane tendrá legitimidad. Pero en estas circunstancias, con una reactivación precaria y con una situación sanitaria difícil, ¿qué lógica ve usted? Hay que diferenciar, don Fernando, dos cosas. Una cosa es la reforma parcial y total de la actual constituyente, para el cual el artículo 32 y su procedimiento, la 206, precisan claramente reforma total o parcial. Pero la construcción de una nueva asamblea constituyente no está en la actual constitución. En consecuencia, hay que preparar ese momento constituyente para una nueva asamblea. Y puede ser que coincidan con las elecciones del año 2025. Y hay que decirle al pueblo eso. No permitamos de que se generen brotes de violencia como el caso de Chile. Porque la gente piensa que la Constitución actual es la causante de la falta de empleo. ¿Cómo sabe que la gente piensa eso? ¿De dónde saca esa convicción? Que la gente piensa que la Constitución es la causa de sus malestares. Por lo siguiente, don Fernando, quien le habla ha sido electo, por ejemplo, en Lima Metropolitana. Los asentamientos humanos en Lima, aproximadamente, usted no me dejará mentir, son 3.500.000 personas que viven en asentamientos humanos sin agua,
sin luz, sin título de propiedad. Y ellos, cuando nosotros visitamos en semanas de representación a estos asentamientos humanos, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, casi todos piden en las reuniones que tenemos, cambiemos la Constitución. Ahora, explíqueme y a algo, veces señor Valer, explíqueme algo. Usted fue elegido efectivamente con 21.000 votos en Lima, pero fue elegido por Renovación Popular, un partido conservador que abomina como si fuera la peste de la Constitución. Usted ha sido elegido con esa bandera. Entonces, ¿cómo está invocando ahora, 5 o 6 meses después, que ha sido elegido sobre la base de ese clamor cuando hizo campaña con las ideas opuestas de las que está defendiendo ahora? Don Fernando, permítame recordarle, el señor López Aliaga siempre dijo que era social cristiano. Sí. Y ellos hicieron un convenio con el social liberalismo que yo presido. Es un partido político que está en proceso de inscripción. Sí. El encuentro entre el social cristianismo y el social liberalismo era la parte social. Sí, pero ninguno de los dos postuló Asamblea Constituyente ni cambio de la Constitución. En el caso nuestro sí. Usted lo puso en sus carteles de campaña. Yo recuerdo la campaña que usted hizo y de esos 21.000 votos me llamaría la atención que haya más de algunos. 26.000 votos, mi querido señor. Entonces, sí, toda mi campaña estuvo basado en preparar una nueva Constitución, inclusive como yo vengo de las canteras del APRA, del ayismo. Lo sé muy bien, sí. Y luego pasó por UPP, luego pasó por Perú. No. Fue candidato de UPP, ¿no? No, otra cosa es candidato del Frente Amplio. Si es candidato y ha estado también ha estado hasta en 6 partidos, si es que he hecho una buena lectura de la biografía. Nunca postulé sin autorización de mi partido. Ya. Siempre con autorización del APRA en todas las elecciones. Jamás me afilié a ningún otro partido. Ni en el Jurado Nacional, lo puede usted comprobar. Bueno, siempre en esa línea. Pero volviendo al tema. Sí. Volviendo al tema. Sí, permítame por favor que le demos la palabra por ahora a la señora Carol Paredes, luego regresamos con su argumentación. Señora Paredes, ¿cómo reacciona usted ante los argumentos que escucha del señor Valer, que están basados en la intuición de que la gente reclama eso en las plazas y en las calles? Bueno, yo respeto la opinión que tiene el señor Valer, mi colega, pero definitivamente no podemos actuar a espaldas del pueblo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que además de eso estoy convencida que nuestra gente necesita trabajo, necesita recursos para mantenerse, necesita una salud de calidad y que las vacunas lleguen a todos, a las zonas urbanas y rurales. Necesitamos que nuestra gente ya empiece a generar movimientos internos a nivel de las regiones, que los proyectos de inversión se aprueben para que eso genere también una economía interna. Entonces, queremos una reactivación económica en todos los aspectos, que nuestra agricultura sea visibilizada y que nuestros productos se puedan vender. Necesitamos que el turismo se reactive, porque eso también genera economía en nuestra gente, que los conflictos sociales prácticamente desaparezcan de nuestro país para no tener atrasos y eso también no genere mayor pobreza. Entonces, yo no entiendo cómo nosotros podemos estar hablando de Asamblea Constituyente, de nueva Constitución y además de intuición. Nosotros que estamos visitando nuestras regiones, haciendo nuestro trabajo de representación. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos una reunión con el ministro de Educación, donde le estábamos indicando que las escuelas están en situación precaria, que nuestros niños necesitan mejores condiciones, nuestros maestros necesitan estar vacunados al 100%. Que tengamos mayor conectividad, que nuestras carreteras también se mejoren. O sea, tenemos un sinnúmero de necesidades. Entonces, cuando yo escucho y me pregunto, ¿realmente estamos trabajando a favor de nuestra gente o estamos trabajando a espaldas de nuestra gente? Entonces, yo creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones de qué lado está. Pero personalmente nosotros, que Acción Popular, sí estamos bastante preocupados por toda la crisis que estamos pasando, no solamente una crisis económica, sino una crisis sanitaria y política también. O sea, si no tenemos claridad respecto al tipo de país que queremos, si queremos un país pobre, con nuestra gente desesperada por mejorar sus condiciones de vida, entonces yo no sé
qué estamos mirando, ¿no? De acuerdo. Vamos a tener que ir a una pausa después de la cual terminamos este tema porque hay otros temas pendientes, entre otros una carta que usted ha hecho llegar, señor Valer, al ministro del Interior solicitándole que intervenga para que el presidente de la República destituya al comandante general de la policía. Le vamos a explicar por qué esa propuesta suya y eso nos permitirá hablar sobre seguridad ciudadana. Pero por el momento hagamos una breve pausa. Estamos hablando con dos congresistas de la República que han votado hoy en sentidos contrarios respecto de un tema que ha sido motivo de largo debate en el Pleno, si se aprobaba o no por insistencia una ley que fue objetada, o observada, se dice técnicamente, por el Ejecutivo respecto de la definición de que todo referendo que modifique la Constitución tiene que ser previamente aprobado por el Congreso. Según quienes han votado así, esto está ya dicho en la Constitución, el artículo 206, de manera que no era casi necesario, en todo caso está explicitando algo, pero hay quienes piensan lo contrario. Vamos a hablar brevemente de eso porque hay otros temas que hablar, pero yo quería preguntarle, señor Valer, usted nos ha hablado de valores social liberales y nos ha hablado de una constituyente que podría tener lugar entre 4 o 5 años, es decir, el próximo quinquenio. Pero usted sabe bien que junto a usted, quienes proponen esta asamblea constituyente, no tienen el enfoque suyo social liberal. Quieren todo el poder para un partido único y saben que una asamblea constituyente es el instrumento para conseguir eso, como lo mostró el caso de Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en el Ecuador. Que si se aprueba que hay reelección presidencial, todo comienza por ahí. Entonces, ¿cómo hace usted para mantenerse al mismo tiempo fiel a las posturas suyas que dice que son socialliberales y estar en coexistencia con algunas personas, como algunos miembros de su bancada, del señor Bermejo, para no nombrarlo como dicen? ¿Cómo hace usted para mantener al mismo tiempo liberal y estar junto a quienes están abiertamente manipulando esta modalidad para capturar, como pide Cerrón, no el gobierno, sino todo el poder del Estado? Diferenciemos, mi querido don Fernando. Una cosa, como vuelvo a decir, la reforma de la Constitución se hace con la Constitución actual, sea total o parcial. Está el procedimiento y está el artículo 32. Lo que ahora se ha aprobado es justamente ponerle más candados para que pase todo por el Congreso de la República. Pero eso es lo que decía ya el artículo 206. Eso estaba en el 206. Sí. Muy bien, perfecto. Pero lo que nosotros proponemos es una cosa diferente. Es decir, no reforma parcial ni total, sino una nueva Constitución. Pero eso es una reforma total. Eso es una reforma total. Una nueva... Don Fernando, no me dejará mentir usted. El derecho tiene solo 2 fuentes para las constituciones, que provienen de los golpes militares o de la participación popular. El derecho nunca prevé golpes militares. Eso está al margen del derecho. Al margen del derecho. Sí, pero como término del golpe militar, fluye la Constitución, una asamblea constituyente. Entonces, volviendo al tema, nosotros planteamos una nueva asamblea constituyente para el año 2025. Esto significa, ¿por qué razón estamos nosotros con Bermejo, con todos ellos? Porque ellos piensan en una nueva Constitución, no en la actual reformada ni total ni parcialmente. Ahora, ellos conducen hacia un Estado comunista, hasta un Estado socialista. Ahí nuestra diferencia. Nosotros vamos por un Estado de bienestar. ¿Y dónde lo discutiremos el modelo de Estado? En la Asamblea Constituyente, que es otro espacio. Bueno, si ellos ganan, usted arriesga de hallarse en minoría, pero en fin, hemos comprendido su punto de vista. Señora Paredes, explíquenos cómo reacciona usted tanto a lo que ha escuchado del señor Valer, siendo miembro de un partido como es Acción Popular, que se plantó firme y que no quiso participar en la Asamblea Constituyente del año 78-79, porque había sido convocada por una dictadura militar, y que también se planteó firme el año 93 ante el Congreso Constituyente convocado por un presidente como Alberto Fujimori, que había dado un golpe de Estado en el año 92? Mira, nosotros vamos a seguir manteniéndonos como Acción Popular, vamos a ser fieles defensores de la democracia.
Y además tenemos que aprender a respetar, en este caso, nuestra Constitución como corresponde. Aquí no hay ningún punto de discusión. Nosotros somos peruanos y por lo tanto tenemos que respetar lo que nosotros tenemos como normas. Entonces, estemos o no estemos de acuerdo, pero aquí estamos hablando de reformas constitucionales y eso se lo puede hacer a través de la Comisión de Constitución y eso también tiene que estar discutido a través del Pleno. Entonces, yo no veo dónde está el problema y de verdad sí me preocupa, señor Fernando, que nosotros tengamos que estar discutiendo este tipo de temas cuando tenemos problemas urgentes que resolver o en todo caso urgentes que ayudar a resolver, en este caso al Ejecutivo y a esta gestión. Yo no sé si estamos viviendo en el país de las maravillas o no nos estamos poniendo en el lugar de nuestros hermanos y hermanas que están pasando situaciones difíciles. El día de hoy hemos tenido presencia de huaicos en diferentes partes de la región. En Machu Picchu, nada menos que Machu Picchu. Exactamente. Y derrame petrolero en Loreto, Y después también tenemos ese problema de derrame de petróleo de parte de Repsol en otros, no solamente en Loreto, sino también acá en la capital. Entonces, de verdad, yo no sé cuál es nuestro orden de prioridades a nivel de esta gestión que lo está liderando el señor Pedro Castillo. Si nosotros no tenemos claridad respecto a esas cuestiones urgentes y prioritarias que tiene el país, entonces yo no sé de verdad hacia dónde queremos dirigir. Señor Valer, me parece que tiene la oportunidad de contestarle a la señora Paredes, su colega, hablando sobre seguridad ciudadana, porque usted ha tenido la audacia, si cabe decir, de escribir al ministro del Interior pidiéndole que el presidente de la República destituya al comandante general de la policía por, dice usted, insubordinación permanente. Explíquenos qué está pasando entre la policía y el Ministerio del Interior y cómo repercute esa fricción que usted ve en términos de insubordinación permanente sobre la seguridad ciudadana, que sí es un tema que reclaman las poblaciones de nuestro país. Sí, don Fernando. Yo creo que justamente lo que acaba de decir mi colega, la congresista Paredes, es producto de esta Constitución. Hambre, miseria, gente sin títulos de propiedad, congresistas que solo saben hacer gestiones, pero no saben gobernar, no saben priorizar temas. En el Congreso de la República discutiendo estos temas procedimentales de reforma constitucional, cuando deberíamos estar discutiendo sobre la ley de seguridad ciudadana. Ya, explíquenos ahora, vayamos al tema, explíquenos por qué esa carta y cómo caracteriza usted la actitud del comandante general de la policía como insubordinación permanente. El ministro del Interior ha dado a conocer el día de ayer y antes de ayer a los medios de comunicación de que el director nacional de policía no quiere ejecutar las decisiones del ministro. Entre ellas, el plan que expuso en la Comisión de Defensa y Orden Interno, de la cual soy miembro del Congreso de la República, al extremo de que hasta ahora el señor director nacional de la policía no ha presentado las jurisdicciones donde va a trabajar los generales a nivel del país, a pesar de que el ministro se lo ha pedido. Y ha manifestado el director de la Policía Nacional de que él no responde al ministro y el ministro no es su jefe y quien debe destituirlo es el presidente de la República. Lo ha dicho el mismo ministro del Interior. Si este señor, comandante general de la policía o director nacional de la policía, nos ha mentido a nosotros en la Comisión de Defensa, donde está el señor almirante Cueto, el general Zapata, el almirante Montoya y todos los miembros de la comisión, en el momento del ascenso de los policías, de que los cuadernillos de calificación los había extraviado y los había desaparecido él, y que yo tengo documentos donde he solicitado su denuncia penal, y ahora aparece este director insubordinándose al ministro del Interior, quien tiene el control del orden interno, al extremo de que el director de la Policía Nacional ha desactivado la división
criminalística, cuando el señor Guillén, que es un fiscal supremo formado en la persecución del delito, necesita de ese brazo De acuerdo. y del brazo de la policía para su punto de vista. ejecutar su política. Permítenos escuchar el punto de vista de su colega Carlos Paredes. Señora Paredes, ¿cómo reacciona ante lo que nos ha dicho el señor Valer? Estamos lejos de temas constitucionales, ¿ah? Acá estamos en temas concretos. Mira, yo lo que sé como congresista, yo tengo 3 funciones y como todos los congresistas estamos representando a nuestro país. El tema de representación, fiscalización y legislación. Nosotros no tenemos esa función y esa responsabilidad de tener injerencia en las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo y principalmente el presidente. Entonces, ahí yo tengo clarísimo, lo que nosotros podemos es sugerir, pero tener otro tipo de atribución más, allí creo que sobramos, ¿no? Bueno, pero sobre el tema de fondo, seguridad ciudadana y las fricciones manifiestas. Allá quiero llegar. Sí. Justamente, ahí tenemos un problema muy serio de inseguridad ciudadana, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Entonces, si nosotros no generamos las condiciones de seguridad, no vamos a tener también una economía segura y principalmente en las zonas más difíciles en donde la inseguridad es bastante fuerte. O sea, y ese es otro problema adicional que no se está hablando en estos momentos y que es de suma urgencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo he estado visitando algunas instituciones, o en todo caso a la policía, y además tú le quieres exigir a la policía que te dé seguridad, pero no le generamos las condiciones. No tienen gasolina, no tienen los carros en óptimas condiciones para salir a patrullar como se quisiera. Las motos, los locales de la policía están en condiciones precarias también, y solamente nos estamos concentrando en educación, pero de ellos también habría que ver en qué situación están. Y eso personalmente, en una reunión que tuvimos en San Martín con el ministro del Interior, lo comunicamos. Entonces, ahí hay problemas, no solamente el interno de la Policía Nacional, sino también hay un problema externo que es la inseguridad ciudadana. Entonces, cuando tú pides o exiges a alguien, mínimamente tú tienes que generar las condiciones para que pueda hacer bien su trabajo. De acuerdo. 30 segundos finales, señor Valer, por favor. Muchas gracias. Primero, señor don Fernando Carvalho, muchas gracias por esta entrevista. Decirle al Perú que necesitamos estabilidad política, no más interpelaciones ni censuras, ni pensar en vacancias. Hay congresistas que se dedican exclusivamente a gestionar, porque es una de las funciones de un congresista. En consecuencia, estamos nosotros trabajando por el Perú para que haya seguridad ciudadana, para que haya trabajo y para que haya títulos de propiedad. Muchas gracias, don Fernando. Gracias a usted, señor Valer, y señora Paredes, muchas gracias por su presencia acá como representante de San Martín en la bancada Acción Popular. Que tengan todos buenas noches y un feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el dirigente de un pueblo originario de nuestra selva, el pueblo Cocama, a propósito de una fuga de petróleo que se ha producido hoy en sus territorios comunales y sobre las cuales tenemos que prestar el mismo interés que prestamos a la fuga de petróleo que se ha producido en la costa frente a Ventanilla el sábado pasado. Hacemos una pausa y retomamos rápidamente las cosas como